Hola, bienvenido a este episodio de Motoqueso, ruta en moto del queso manchego. Este episodio se compone de 3 partes. La primera, ruta en moto; la segunda, una quesería; y la tercera, una receta de queso manchego. Puedes, aquí abajo, saltarte la parte que no quieras ver. Empezamos nuestra ruta en Toledo. En Toledo hay muchas cosas que ver, como el Alcázar, las iglesias, las sinagogas, pero yo no voy a ver eso. Voy a ver alguna que otra cosa curiosa en Toledo. Mirador del Valle. Dicen que es el lugar para hacer las mejores fotos de la ciudad. Toledo fue declarada como Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO en 1986, por su conjunto arquitectónico con un casco histórico medieval e impresionante. Le llaman la ciudad de las 3 culturas, debido a la convivencia pacífica durante siglos de cristianos, musulmanes y judíos. Es conocida por su tradición en la fabricación de espadas y cuchillos. La ventana más pequeña del mundo. O tal vez no. En el 2013, el Ayuntamiento de Toledo lo afirmó en Twitter, diciendo que tenía el récord Guinness. Al final se comprobó que la gente del Guinness no llevan un seguimiento de la ventana más pequeña. Está localizada en la calle Sillería número 3, en el Casón de los López, antiguo restaurante del siglo XVI que frecuentaba Miguel de Cervantes. Mide 1 palmo, la verdad que es muy pequeña. Tiene una inscripción en árabe que dice Tuilatula, el nombre islámico de Toledo en el pasado. Desde 2016, Toledo tiene un récord Guinness, que es el Quijote de mazapán más grande del mundo. Está aquí en el Obrador de Santo Tomé. Mide 3,5 metros de altura y pesa 700 kilos. Aquí llevan haciendo mazapán desde hace 165 años. Mina de plata de Santa Bárbara. Ahora está abandonada. Se llega por una carretera off-road pequeñita. Está bastante sencillo. Vale. Molinos de Consuegra. Es un conjunto de 12 molinos situados en el Cerro Caldérico del municipio de Consuegra. Construidos en la primera mitad del siglo XIX, aunque en el siglo XVIII ya había 2 molinos, y se piensa que uno de ellos ya existía en el siglo XVI.
Actualmente son un centro turístico. En el Molino Rocío, cada primer sábado de mes se hace una demostración de cómo se muele el grano. Castillo de Consuegra o de la Muela. Se comenzó a construir a mitad del siglo X, durante el esplendor del Califato de Córdoba. Se terminó a mediados del siglo XIII por los caballeros de la Orden de San Juan de Jerusalén. Aquí en 1097 murió peleando contra los almorávides Diego Rodríguez, el único hijo varón del Cid Campeador. El Campillo. Muy bonito. El queso manchego es un queso de pasta prensada, elaborado con leche de oveja de raza manchega. La zona amparada por la denominación de origen protegida de queso manchego comprende 399 localidades de las provincias de Albacete, Ciudad Real, Cuenca y Toledo, dentro del territorio de la región de Castilla-La Mancha. Hola. As the chemicals that take us higher. The night's young. She puts her hand in. Buenos días. José Ángel. Hola Pablo, ¿qué tal? Hey. Bueno, Pablo, pues esto de aquí es una ganadería de oveja manchega, de pura raza de oveja manchega. Esto es lo que se necesita, la principal característica que tiene el queso manchego, que es que proviene de leche de oveja manchega. Nosotros en Adiano hemos estado 5 años seleccionando por toda Castilla-La Mancha los mejores ejemplares de esta raza, para desde ahí con una ganadería muy pequeñita ir cruzándola y reproduciéndola hasta tener ya una ganadería un poco más importante con la que hacer el mejor queso manchego. Yo soy Ricardo García, de Nerpio, de un pueblo pequeño de Albacete, y nos dedicamos toda la vida, mis padres, a la agricultura y a la ganadería. Bueno, pues esto es la finca del Campillo, donde hacemos los quesos adianos, que son quesos de denominación de origen, manchego, y bueno, pues estamos dedicados a esto sobre todo porque nos gusta. Tenemos una buena selección de ganado hecho, donde la calidad de la leche es muy buena. Decía que una de las características de nuestro queso y de nuestra finca es que tiene muchas hectáreas y las dedicamos a producir forraje y grano para nuestros animales. Prácticamente no compramos nada. Todo lo que las ovejas se comen lo producimos nosotros. Hola, estamos en la quesería Adiano con José Ángel. Buenos días, José Ángel. Buenos días, Pablo, ¿qué tal? Vamos a ver cómo se hace la fabricación del queso de Adiano. Bueno, pues lo primero que hacemos es pasar la leche desde la sala de ordeño, que está como a unos 50 metros de aquí, hasta la quesería. Intentamos que, para conservar todas estas cualidades organolépticas de la leche, esté lo más fresca posible. Y después, desde la quesería, un tanque que tenemos ahí atrás, la pasamos a las cubas, donde se empieza lo que es la propia elaboración del queso.
Una vez finalizado el corte, procedemos a calentar la cuajada. Pues aquí estamos ya en la parte de moldeo. Como bien veis, estamos utilizando unos moldes micro perforados. Quiere decir que no utilizamos paño. Como bien veis, la compañera está poniendo los moldes de 3 en 3 y va cayendo la cuajada adentro y ya van saliendo por la cinta, y mi otra compañera los va poniendo en la prensa, donde empieza el primer prensado. Aquí el queso está un tiempo de una hora y media por una parte, y después de la hora y media se vuelven a sacar y se les vuelve a poner la placa de caseína. Bueno, pues vamos a entrar en el secadero, que es la primera cámara donde pasa el queso después del día de fabricación. Aquí tenemos los quesos que se hicieron hace 2 días. Aquí tenemos la placa de caseína, que es la que distingue el queso manchego de todos los quesos que hay, que nos la proporciona la denominación de origen de Castilla-La Mancha, y es el DNI del queso manchego. Aquí, en esta cámara, que se llama el secadero, los quesos están secándose y pasan unos 20 días más o menos en esta habitación, en esta cámara. Entonces entran de este tipo, de este color, blanquitos, se van secando, van entrando por la parte de la izquierda y los vamos llevando y los vamos trayendo hacia la derecha, y conforme van pasando los días se van transformando y van cogiendo el moho típico del queso manchego, azulado, grisáceo. Bueno, pues aquí estamos en la cámara de maduración. Aquí tenemos quesos a partir de los 2 meses hasta los 6-7 meses. Como veis, en la mano tengo un queso de maduración ya de unos 4 meses, corteza natural, sin ningún tipo de aditivo, ningún tipo de productos. Como bien veis, está cepillado y ya tiene su color natural que tiene el queso manchego. Pues esta es la última cámara, la cámara de conservación, donde tenemos el mejor queso del mundo. Son quesos de maduración a partir de los 7-8 meses hacia adelante. Como bien veis, aquí es el queso ya con una
mano de aceite de oliva. Lo único que utilizamos para la corteza del queso. Aquí tenemos un queso de 18 meses que ha sido galardonado con el mejor queso, o con el premio del mejor queso del mundo en el concurso World Cheese Award del año 2023. Our hearts beat to the city streets. We began to feel the fire. We rise like tall buildings as the chemicals they take us higher. The night's young and it's just begun as she puts her hand in mine. We wanna chase the night, wanna dance to the light, pull the stars from the sky, just two hearts running wild. Never sleep, never stop, as we shout from the top. We're gonna be two hearts running. Pues mira, Pablo, la denominación de origen es muy importante porque, aunque aquí estamos en España muy acostumbrados al queso manchego, fuera es el queso que más se busca y es el queso más apreciado. Entonces, si tú vas con la denominación de origen del queso manchego, ya es la mejor carta de presentación que se puede tener a la hora de vender tu producto. Pero esto es lo que estábamos hablando de lo que es el verdadero bienestar animal que tenemos en Adiano, que es que los animales pues, que se encuentren tranquilos, felices en su medio natural y que tengan pues, unas condiciones de vida que nunca se deberían haber perdido en el mundo de la ganadería y mucho menos en el mundo del queso manchego. Now the morning is the afternoon. We lay awake in bed. The laughs so loud as the hours pass. We're gonna do it all again. We wanna chase. Hola, Motoqueso ha llegado a La Casota, en La Solana. Vamos a ver cómo nos hacen una receta de queso manchego. Hola, hoy estamos en La Casota con José Manuel Araki. José Manuel, buenos días. Hola, buenos días. ¿Nos puedes contar acerca de La Casota y qué la hace tan especial? Bueno, pues la Casota Gourmet está en La Solana, Ciudad Real. Estamos en el centro del pueblo, en toda la Plaza Mayor. Una de las plazas más bonitas de toda la provincia de Ciudad Real. Nosotros somos hosteleros, somos una familia de 3 hermanos, y aparte de mi padre y mi madre, que son los jefes. Somos hosteleros, somos ganaderos y somos maestros queseros. Entonces, a partir de ahí montamos una fábrica de quesos. Llevamos 30 años ya con nuestro producto, Quesos La Casota, con la marca Marantona como denominación de origen. Y a raíz de ahí compramos un solar aquí en todo el centro del pueblo y pues se nos ocurrió la idea de montar un restaurante, de montar un hotel. Tenemos un restaurante, tenemos una tienda gourmet. José Manuel, ¿qué nos vas a preparar? Pues mira, vamos a preparar un canelón de asadillo manchego, relleno de un cremoso de queso. Bueno, lo primero que tenemos que hacer es la elaboración del asadillo manchego. Para eso necesitamos los pimientos y los tomates. Vamos a empezar con el pimiento. Pimiento lo ponemos en una bandejita, ¿vale? Y le echamos un chorroncito de aceite, no mucho, no excesivo, y un poquito de sal. Y lo tenemos que meter al horno durante 1 hora a 200 grados. Tomate, vamos a preparar la majá. Un poquito de comino y con el mortero lo molemos. Vale. Y vamos a tostar los ajos, pero los ajos los vamos a tostar sin aceite. Le vamos a quitar el germen.
para que no se repita luego y esté suavecito el asadillo. Y los vamos a tostar. Tenemos la sartén bien caliente, sin aceite y sin nada, ¿vale? De esta manera vamos a potenciar lo que es el asadillo, el pimiento, ¿vale? Le podemos echar un poquito de aceite para emulsionarlo. Pues aquí lo tenemos, ¿ya? Ya estaría. Siguiente paso, vamos a freír el tomate. Entonces, le quitamos lo que es la hojita esta, que no nos vale para nada, y lo vamos a trocear. Un chorroncito de aceite a la sartén y vamos a freír el tomatito, ¿vale? Bueno, ya tenemos el tomate bien fritico. No paramos de darle vueltas y de machacarlo para que se deshaga. Como veis, está totalmente deshecho, ¿vale? Y cremosito. Ya tenemos el tomate. Lo reservamos y vamos a seguir y vamos a mezclar las dos elaboraciones. Bueno, ¿vale? Siguiente paso. Vamos a pelar el pimiento. El pimiento tiene que enfriarse un poquito. Uno de los trucos que yo utilizo es al sacarlo del horno, inmediatamente ponerle fil. ¿Para qué? Para la hora de pelarlo, que se haga la piel sola. Como veis, sale solita la piel, ¿vale? No porque esté negro esté quemado. Los pimientos asados se tienen que asar, no cocer. Es uno de los fallos que cometemos muchos cocineros. Entonces, bien tostadito. Y lo ponemos aquí. Bueno, no nos hace falta la piel para nada. Y lo que vamos a hacer es trocearlo en juliana, el pimientito. Lo colocamos así. Y lo troceamos en juliana, en tiritas. Y una vez que lo tenemos troceado, lo pasamos al tomatito. Lo dejamos unos 20 minutitos que hierva, dale a fuerte. Y le añadimos lo que hemos preparado antes. El ajo tostado con el comino y el chorroncito de aceite. Lo mezclamos bien, 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 bien. Mira qué color coge. Como he dicho antes, 20 minutitos, que hierva 20 minutitos y ya estaría el asadillo preparado. Vale, aquí tenemos el asadillo. ¿Qué vamos a hacer para convertirlo en canelón? Lo vamos a coger y lo vamos a triturar. Y lo vamos a volver a calentar. Trituramos bien con una turmi, ponemos en una sartén y lo calentamos. Y le echamos, como hemos visto antes, el agar-agar. También se le puede echar hojas de gelatina, que eso lo venden en cualquier lado. El agar-agar es un gelificante. Trituramos bien, le echamos el agar-agar o las hojas de gelatina, que previamente hay que deshidratarlas con agua y hielo. Y una vez que trituremos, pasamos a una bandeja. Estiramos y convertiremos, como veis, una gelatina, como podéis apreciar, una gelatina de asadillo. Ahora vamos a hacer el cremoso de queso, el relleno del canelón. Necesitamos la leche, que lo que vamos a hacer es ir calentándola, una poquita de leche. Y aquí vamos a reservar una poquita leche fría para disolver la maicena, que es lo que la misión de la maicena lo que nos va a hacer es espesar la salsita para hacer, como dijésemos, una croqueta, como si dijésemos la masa de unas croquetas, ¿vale? Y ya esto lo tendríamos preparado. A la leche le vamos a añadir el queso rallado. El queso curado lo hemos rallado con un rallador y le echamos bastante. ¿Vale? Y le vamos a dar un toquecito de trufa. Vale, perfecto.
Y con la ayuda de una varilla vamos integrando los dos ingredientes. La nata y el quesito. Le echamos la leche fría con la maicena, ya disuelta. Más o menos entre 40 y 45 minutos dura. Cuando ya la veamos que se despega de las paredes, la que es la crema estaría hecha. La gelatina de asadillo. Bueno, y ya estaría finalizado el plato. Bueno, pues vamos a probarlo. La verdad que es un plato muy sorprendente. La textura de la gelatina o del canelón me sorprende y te explota el sabor en la boca. Muy bueno. Donde principalmente es el queso. Correcto. Donde tiene que estar ahí el queso en todos lados. El queso Y manchego. luego el toquecito del asadillo manchego. Muy bien. Muchas gracias, José Manuel. Gracias.